tardes a todos. Solamente para continuar con esta serie de conferencias, ahora vamos a tener el lujo, el placer, la posibilidad a alguien que se presenta como un peleador callejero, un agitador de la calle. Me dijo que lo presenta así, ¿verdad? Solamente eso, ¿verdad? Es un hombre que brega, que lucha por sus ideas. Y yo si lo tendría que definir, lo definiría como el hombre de acción y el hombre de pensamiento. Eso es muy difícil en la política. Que un político, especialmente ante la mediocridad que hoy significa la oferta política, tener un político que pueda conjugar en su persona la reflexión y la acción. Es algo, una especie en extinción, lastimosamente. Pero por sobre todas las cosas hay que reconocer en él su tenacidad, su fuerza, su compromiso con sus valores, y eso significa que Uribe quizás encarne una especie de político que se está extinguiendo, el político de convicción, no el político de conveniencia. Por eso es que en su gobierno Colombia se sometió a grandes transformaciones. Y podemos decir que hubo una Colombia antes y hubo otra Colombia después de Álvaro Uribe. Y hoy lo hemos invitado porque es un hombre que tiene más de 50 años de vida pública, un hombre que tuvo que mediar entre la vida y la muerte, con atentados, con liderazgos, con escraches por defender y explicitar sus posiciones. Creo que nos va a ilustrar mucho en muchas cosas que tienen que ver no solamente con la política, sino con el liderazgo y con la solución de conflictos. Porque el liderazgo, más allá de ser un fenómeno político, el liderazgo es un fenómeno social. Se dan en todos los grupos sociales y se dan en todas las agrupaciones sociales. Desde el núcleo, que es la familia, a la empresa y también a los grandes colectivos, llámese partido político o un equipo de fútbol. Creo que va a ser algo ilustrativo que nos va a despertar las ganas de seguir leyendo sobre estos temas y de incorporar, inocular la necesidad de liderar, la necesidad de resolver los conflictos. Por una cuestión metodológica habíamos quedado 45 minutos, habla el presidente Uribe, después vamos a dejar abierta la posibilidad de preguntas y respuestas por parte del auditorio. Presidente Uribe, usted no necesita más presentación. Personalmente es un honor tenerlo en mi patria. Agradecido inmensamente por tanta generosidad. Carlos Mateo, te había pedido que simplemente me presentaras como lo que soy, un agitador en la calle por la democracia. Quiero agradecer inmensamente esta invitación de Capazu. Me siento muy honrado. Saludo a Joaquín González, presidente de la Cámara. Quiero saludar a doña Irene Martínez, directora ejecutiva, a los ponentes, Diego Bernardini de Argentina, Jean-Marc François de Venezuela, al cónsul honorario de Colombia en Paraguay, gran amigo Miguel Carrizosa, a los participantes del Congreso, a los directivos de Capazu, al señor embajador de Colombia, Juan Manuel Corzo, a la señora embajadora María Claudia Mosquera, al señor embajador Walter Biderman, a los representantes de los medios de comunicación, a todos ustedes. Quisiera introducir con una comparación de los dos países. Paraguay tiene algo más de 400.000 kilómetros, todos útiles, explotables, arables. Colombia tiene 1.142.000 kilómetros, pero más de la mitad está en selva virgen, que buena parte en la Amazonía, que la tenemos que proteger
como nuestra mayor contribución a la lucha contra el calentamiento global. El gobierno que presidí, que ya es tan viejo como Matusalén, terminó en 2010. Tuvo un programa que se llamaba Familias Guardabosques. Pague a las comunidades para cuidar la selva, para evitar que la sigan destruyendo con el narcotráfico y para revisar su recuperación allí donde se ha estado destruyendo. Pero Colombia tiene en menos de 600.000 kilómetros útiles 52 millones de habitantes. 35, 36 millones viven en las montañas andinas. En el área de Bogotá viven 12 millones de ciudadanos. Están a casi 600 kilómetros del Pacífico y a 1.100 del Caribe, con unas vías de comunicación todavía muy precarias. Eso me hace admirar más la laboriosidad de mis compatriotas. La paz en un país sin costa tiene 280 kilómetros a los puertos chilenos y peruanos. Este país tiene menos de 6 millones de habitantes, menos de 7 millones de habitantes, me decía hoy el presidente Peña. Y le quiero hacer un homenaje a Paraguay. Después que empezó a agitarse en el continente el Foro de Sao Paulo, una versión bastante sofisticada del nuevo marxismo-leninismo, muchos países quisieron entrar en la órbita cubana. Antes en esa aproximación solamente estaba Cuba, después entraron muchos, no quiero hacer el listado. Venezuela, Ecuador lo intentó, que Nicaragua, que Bolivia, Argentina, ojalá ahora en recuperación, hoy Colombia, con enormes dificultades. Hay que pensar esto y preguntarse esto, y vale la pena a los estudiosos de la historia y del liderazgo. ¿Por qué Paraguay ha tenido una grande y ejemplar estabilidad en materia de respeto al emprendimiento privado? Que la misma dictadura de Stroessner no fue una dictadura contraria al emprendimiento privado. Y Paraguay supo recuperar sus valores democráticos. Creo que hay que invitar a los universitarios, profesores y estudiantes a que nos den una respuesta. Porque si veo un país con confianza por el largo plazo de parte de la empresa privada, es Paraguay. Uno se pregunta que ojalá asumiera Edmundo González y María Corina en Venezuela, pero entonces viene la pregunta, ¿y qué puede pasar en 5 años? Cuando asumió el presidente Macri en Argentina, eso duró poco. La diferencia es que Paraguay ya tiene una prueba de muy largo plazo, lo que hay que aplaudir, pero eso también nos lleva a decir, hay que cuidar eso. La democracia no está asegurada. Cuando se publicó aquel libro de Fukuyama sobre el fin de la historia, se creyó que ya el comunismo había terminado y que se impondría la economía de mercado. Y vino lo que podríamos llamar la evolución histórica de los orientales, la historia que se cicla y se recicla, y volvieron a aparecer tendencias neomarxistas. Entonces, cuando yo veo el caso colombiano, digo, no basta con oposición, tenemos que decir qué vamos a proponer y también reconocer qué hicimos mal para que llegara este gobierno. Yo creo que la autocrítica permanente es muy importante, allí donde se preserva la democracia, para estar haciendo ajustes y evitar los gobiernos neocomunistas. Voy a hablarles algo, a resumir mucho esto. Les voy a dejar una presentación larga, pero la recorto aquí. Es una presentación que empezó el año pasado en la Florida International University, donde estamos examinando cada país de América Latina y el Estado de Derecho,
y terminamos con un tema de liderazgo y manejo de crisis que después, con la ayuda de la Universidad de AFIT, trabajamos y lo empezamos a presentar en mayo de este año. Con lo que yo he logrado presentarles, allá están haciendo un libro y lo venimos ajustando en diversas universidades. Ustedes tienen toda la presentación, es muy larga, no se asusten que yo hablo muy largo, pero tengo hoy el compromiso de hacerlo corto. Y vamos a hablar también de unos casos de crisis, de unos casos de líderes, de algunos casos de libros y finalmente me voy a referir por segunda vez a lo que pienso de Venezuela después de la orden de captura al presidente electo Edmundo González. Esta mañana le hice una aproximación a Carlos Mateo, que la presenta la semana entrante, y quiero hacer esa aproximación aquí, muy distinguidas señoras y muy distinguidos señores. Aquí quiero destacar lo siguiente. El liderazgo más importante es el que se hace contra la corriente. En la empresa, en la crisis, en el gobierno, en las tendencias históricas. Voy a pasar muy rápido. Hay esta pregunta: cuando mi generación estaba joven, se creía que el líder era nato, que el liderazgo era algo innato. El examen del tema a lo largo de muchos años, especialmente la literatura política que se produjo en los Estados Unidos después de la elección del presidente Reagan, a mí me crearon la idea que sí, se nace con algunas condiciones, pero fundamentalmente los líderes se hacen. Hablando con estudiantes de administración y negocios de alguna universidad, les decía: ¿ustedes quieren ser líderes en el sector público o en el privado? En el privado. Entonces dice uno: no, es que a mí me gusta mucho esto de la administración y los negocios, pero no me siento líder. Pues si te gusta, si tienes amor por ese empeño, eso te ayudará a convertirte en líder. Esta presentación es una presentación que está en permanente ajuste. Empecé con 25 libros en la bibliografía, ustedes van a ver más de 32. Como en liderazgo, hay que estar ajustando, corrigiendo, ajustando, agregando. Me parece que este largo cuadro nos dice algunas cosas importantes del liderazgo. Para mí, la cualidad más importante del líder, sector público, sector privado, academia, es hacer la tarea con amor. Y mientras más difícil la tarea, más amor. Cuando la tarea se hace no por una cuestión de rutina, sino con amor, pues se hace con honestidad, se hace con creatividad, se hace con dedicación, etc. Yo creo que si la tarea se hace con amor, de ahí se van derivando todos estos otros elementos. Hay que tener un gran amor por la comunidad. Esta mañana lo hablábamos con Carlos: el amor por la comunidad tiene que ser genuino. La empresa privada, por los proveedores, por los consumidores, por los trabajadores, y eso no excluye la disciplina. Y, por ejemplo, en la vida pública, por ejemplo, el electorado aprende a filtrar las expresiones ficticias en campañas electorales de las expresiones sinceras de afecto por las comunidades en todo tiempo. Hay que tener un gran equilibrio entre preparación y el equilibrio emocional. Y quiero saltar aquí a los resultados. Algunos de ustedes empiezan una empresa que tiene dificultades y los socios,
los proveedores, los concesionarios van a decir, bueno, ¿cuándo va a superar la crisis? ¿Cuándo va a resolver el problema? Cuando yo asumo la presidencia de Colombia me decían, Uribe, ¿cuánto se demora el país para estar en paz con su política que ha propuesto de seguridad? Esos compromisos son muy difíciles. Yo he sido de la idea de que si uno se compromete con esas fechas, corre el riesgo de no cumplirlas y de perder credibilidad. Yo creo que hay que comprometerse con acciones permanentes y producir victorias tempranas, porque la pregunta es, si usted no se compromete, ¿cómo va a volver la fe? Entonces hay que tener victorias tempranas que alimenten la fe. Yo le decía a los colombianos, ustedes me van a ver día y noche trabajando por la seguridad, y creamos 2 victorias tempranas. Un país grande, creo que es el 5º en extensión de nuestro continente, de América Latina, después de Brasil, Argentina, México. Perú tiene 60, 100 mil kilómetros más que Colombia, pero el tercero en población. Brasil, México y Colombia. El país estaba paralizado, secuestrado. Los ciudadanos no podían ir de un sitio a otro. Ya no llegaban los turistas, ni los domésticos, ni los internacionales. A Cartagena no llegaban los cruceros del Caribe. Entonces dijimos, bueno, 2 victorias tempranas. Fuerza pública a las calles y carreteras de Colombia. El embajador Biderman vivió eso. El país pudo volver a salir. Va a ser 14 años ahora en octubre, en el puente del Día de la Raza, un largo fin de semana, que ese país salió a las calles. Doctor Urrego, usted lo recuerda con entusiasmo, parecía la liberación de un secuestro colectivo. Los ciudadanos empezaron a recuperar la fe. Y es un país que, mire, Colombia tiene estas características. Tuvo el mejor manejo macroeconómico el siglo anterior. No tuvo hiperinflación, no tuvo default, no tuvo sino 4 años de interrupción democrática. El segundo con menos interrupción democrática fue México con 12, pero tuvimos la mayor violencia. Y todas esas guerras, unas como guerras civiles, otras como violencia, crearon mucha antipatía por las Fuerzas Armadas. Entonces por eso aparece la guerrilla con tales y tales divisiones, los paramilitares, etc. Esa victoria temprana creó confianza en el público colombiano, devolvió la fe, pero lo más importante, mostró que había una institución para querer, para apoyar la fuerza pública. Y yo recuerdo en las carreteras de Colombia las familias que antes eran indiferentes frente a la fuerza pública, llevándole a los soldados y policías la gaseosa, el sándwich, etc. Confianza en las instituciones y fe en las posibilidades. Y lo otro fue que se regresó a los cruceros del Caribe. Yo me comprometí personalmente con quien manejaba esos cruceros en Miami, que si llevaban cruceros yo estaría dirigiendo la seguridad en la ciudad de Cartagena. Y llegó el primer crucero y usted que es tan amable me regala de pronto uno que sirva por aquí. Aló. Entonces llegó el primer crucero y teníamos bien protegida el área histórica de la ciudad de Cartagena. Ahí está el barco, empiezan a descender. Yo estaba aquí con el ministro de Turismo. Y le dije, bueno, ministro, en esta columna vamos a poner nuestro nombre y nuestro teléfono. Los líderes se tienen que jugar, aplicar a fondo. ¿Qué pasó? Yo puse a Álvaro Uribe Vélez, soy el presidente de Colombia, mi teléfono es este. El ministro me dijo, pero ¿cómo vas a hacer eso? Nos van a enloquecer. No, ministro, confiemos en la comunidad. Bueno, él, yo creo que por pena conmigo puso el teléfono, era Luis Guillermo Plata. Usted lo recuerda, no es gran persona. Yo no recibí sino 2 llamadas de 2 señoras alemanas que se quejaron porque unas nativas les habían cobrado $50 por las trenzas. Eso me empezó, le dije, señoras, estas nativas llevan mucho tiempo sin las visitas de ustedes,
en la próxima me dicen, yo les brego a conseguir una rebajita. Se manejó. Lección. Yo aprendí mucho en Colombia que el diálogo con las comunidades es un diálogo muy constructivo. Yo he bregado a estar en la universidad toda mi vida y por épocas vuelvo una cosa y la otra, pero lo que más me ha enseñado es el diálogo con las comunidades. Yo creo que en la empresa privada lo que más se enseña es el diálogo con el proveedor, el diálogo con el consumidor, el diálogo en todos los sentidos con todos quienes están en la empresa. Enseguida les cuento otra experiencia del diálogo. Aquí quiero señalar esto, recorrer la milla adicional. Era el proceso de reelección del año 2006. Colombia estaba negociando un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Carlos, todavía Mercosur no lo tiene, ¿cierto? Ya lo hizo con la Unión Europea. Y era, contra eso había mucha oposición, con una gran carga ideológica emocional. Me dijo mi jefe de comunicaciones, usted no puede hablar de ese tratado porque el 57% está en contra, solo el 25% a favor, el resto es indiferente. Y le dije, no, Jaime, nosotros no podemos esconder los temas esenciales frente a una elección. Le dije, hazme un favor, consígueme un canal de televisión que me deje abrir un diálogo con la comunidad. Dijo, nos prestan un canal de televisión RCN privado, pero en horas no prime. Yo, ¿qué horas nos permiten? 10 de la noche, 6 de la mañana. Le dije, eso es prime para mí, Jaime. Vámonos para allá. Llegamos a las 10 de la noche y me dijo el periodista RCN que estaba ahí manejando el conmutador, ¿cómo filtro llamada? No la filtre. Páseme la llamada en el orden que vaya llegando. Hay que tener total honestidad con la ciudadanía. Llamadas muy razonables. Oiga, presidente, pero es que nosotros producimos arroz aquí en Ibagué. ¿Qué vamos a hacer con la competencia del arroz subsidiado de los Estados Unidos, etcétera? Los políticos de oposición llamaban a insultar. Mientras la comunidad del arrocero, el productor de pollos, ahora que viene una gran industria de pollos aquí y que exportan, y los felicito, decían, como nosotros tenemos una gran industria de pollos, pero nos van a arruinar con los cuartos traseros de los pollos de los Estados Unidos. Esa noche distinguí el político agresivo sin razones, con un verbo muy penetrante, ideológico, la comunidad con razones. Y a las 6 de la mañana me dijo el que manejaba el canal, son las 6, se acabó el tiempo, pero hay muchas llamadas y se puede más, hasta las 7. Y espere un momentico. Y me fui a buscar agua fría, a echarme esa agua fría en la cabeza y encontré unos ministros que se dormían en el baño. Estamos muy cansados, presidente, le reconocemos. Jóvenes, la milla adicional. Hay que recorrer la milla adicional en el sector privado, en el sector público, para dar ejemplo. Aquí hay otro tema. Hay que estar ajustando permanentemente. Hay que distinguir entre el desbarajuste y el ajuste. Desbarajustar lo que está bien hace mucho daño. No ajustar lo que está bien se estanca, se daña. Así como el liderazgo se construye, el carisma también. No quiero entrar en estos análisis de la comunicación de Reagan y de Tony Blair. Examínenlas para que vean, por ejemplo, la modulación de Reagan, el delivery de la exposición. Lástima que mi generación no lo alcanzó a escuchar suficientemente porque no había en las redes. Yo he metido, lo escuchaba. Me ponía a buscar canales de los Estados Unidos donde hablara, etcétera. Y aquí es muy importante distinguir entre el carácter, el coraje. El carácter es ese conjunto de principios firmes con racionalidad y el coraje es la actitud de defenderlos. Ninguno de los dos tiene que ver con el mal humor. El líder tiene que ser provinciano y universal. Lo decía Borges, pero lo decía refiriéndose al poeta, al escritor. El líder
que está en Asunción tiene que mirar la problemática de Asunción, del país y del mundo. Y el paraguayo que está en París mirando el tema universal no puede dejar de mirar el tema local. Es bien importante en el líder. El empresario tiene que mirar el conjunto de la empresa y el detalle. Y del detalle mirar el universo de la empresa. En la posguerra, el empresario japonés era muy detallista. Iba caminando con un destornillador, con un martillo. Ganó mucho en productividad. El empresario norteamericano en un Cadillac con una cerveza, pasando muy rápidamente por los pasillos, por los diferentes galpones de la empresa. ¿Qué hacemos con esto? Este es un cuadro que yo les traigo para el análisis crítico. Uno de los autores más importantes del liderazgo ha sido Warren Bennis. Él muestra la diferencia entre el gerente y el líder. Yo soy iconoclasta en eso. Yo creo que para ser un buen líder hay que ser un buen gerente. Y para ser un buen gerente hay que ser un buen líder. Me parece que todos los días hay que romper más esa diferencia. Pero para no entrar en los detalles, les dejo, ustedes van a ver ese cuadro en el total de la presentación. Referido al sector público, el burócrata es un gerente que no lidera. Kissinger, en ese último libro fabuloso, dice que el liderazgo es pensar y actuar en la intersección de dos ejes. El primero entre el pasado y el futuro. Si me ayudaras con alguien, algo que tenga el señalador más firme, ayúdame con eso. A mí me toca permanentemente, porque le digo, hace poco en el partido nuestro tuvimos el segundo seminario de liderazgo con 5,000 jóvenes. Entonces yo que tengo responsabilidades del pasado, con éxitos, con desaciertos, no puedo hablarles solamente del futuro. Pero, así como es tan grave estancarse en el pasado, es tan grave desconocerlo para proyectar el futuro. Hay tanto experiencia política, un candidato de un país amigo que ganó una primera vuelta. Le dije, no te estanques en el viejo orden, ajusta. Allá hay problemas de pensiones, de salud, de educación. Ustedes tienen que pensar cómo van a mejorar eso. La reducción del Estado no la empieces con la eliminación del Ministerio de la Mujer. ¿Cómo vas a poner todas las mujeres en contra? El segundo eje es entre los valores perdurables y las aspiraciones de aquellos a los que se lidera. Entonces hay que tener unos valores perdurables. ¿Cuáles son? Aquellos que yo he venido defendiendo hace muchos años. Un país seguro, pero con libertades democráticas. Por eso se llamó seguridad democrática. A diferencia de la seguridad nacional represiva de las viejas dictaduras latinoamericanas. Un país con un gran apoyo a la empresa privada, al emprendimiento del joven, a la formalización de la pequeña empresa callejera, de la mediana, de la grande, de la doméstica, de la internacional. Pero la empresa privada no como un fin, como un medio para resolver los problemas sociales.
porque la historia de la humanidad muestra que lo único que ha resuelto problemas sociales es la empresa privada, su continuidad. Y que si la empresa privada, el país va avanzando en empresa privada y en soluciones sociales, esas soluciones sociales legitiman la empresa privada. Y a su vez la empresa privada hace sostenible las soluciones sociales. El presidente Chávez me decía una vez: Uribe, ¿cómo te parece? Él era muy querido en el tú a tú. Claro que le hacía a uno pistola con los dedos de los pies. Y le dije: ¿cómo te parece mi política social? Y le dije: el presidente, es buena. Venezuela es un país muy rico para tener tanta pobreza, pero no acaba la empresa privada porque se te vuelve insostenible. Acabó la empresa privada. Primero, los venezolanos no se dieron cuenta porque tenían manera de importar 60.000 millones de dólares al año y el país vivió una orgía consumista por las exportaciones de petróleo. Eso se redujo mucho y cuando se redujo no hubo manera de compensarlo con una empresa privada que estaba bastante diezmada y entonces saltó al 90% la pobreza. Para nosotros es muy importante el Estado pequeño. Para nosotros es muy, muy importante la familia y por supuesto todas las nuevas preocupaciones. Hoy la primera preocupación sobre el medio ambiente tienen que ir encontrando cupo en esos principios. Entonces me dicen: es que todos los ciudadanos anhelamos paz y el valor perdurable de ustedes es la seguridad. Uno no puede renunciar a eso. Una gran diferencia que yo tengo con lo que ha pasado en Colombia es que la paz, si no hay una política de autoridad, no se construye. La política de autoridad con fortaleza, con valores democráticos, construye el anhelo colectivo de la paz. Que todos queremos un país justo y usted vive defendiendo la empresa privada. ¿Cómo no vamos a defender nuestro valor perdurable de empresa privada si es lo único que nos da ingresos para un país justo? Es que necesitamos el Estado social y ustedes son enemigos del Estado grande. Es que el Estado grande es enemigo del Estado social, porque el Estado grande se roba los recursos, el Estado grande los derrocha, el Estado grande es un destructor de valor. Entonces hay que hacer una pedagogía permanente y la pedagogía tiene que ser permanente para que se entienda cómo uno puede mantener unos valores perdurables y estar buscando las aspiraciones del momento. Voy a pasar por aquí. No me olviden después mencionarles un libro de Lincoln. ¿A quién es? Porque ya no volvemos sobre él. Kennedy, yo creo que fue mejor filósofo que presidente. En aquel discurso en la Universidad de Harvard, pocos días antes de la posesión, habló de que se necesitaba el liderazgo del buen juicio, de la integridad, del coraje, del carácter. Y eso desató una gran controversia, que es primero el buen juicio, la experiencia. Y eso hay que estarlo definiendo permanentemente en el sector público y en el privado. Buen juicio y experiencia. Para poder seguir rápido, no profundizo sobre el tema. Aquí hay un tema que a mí sí me parece muy importante y lo detengo un momentico en esta transparencia. La comunicación no puede ser por humildad ni por autoridad. Tampoco la comunicación puede ser por arrogancia. Tiene que ser por razones. Entonces, mucho caso personal, ustedes me perdonan, pero me veo en la obligación porque esos casos me han confirmado teorías o de esos casos he evolucionado a teorías. Un día me llama el presidente Chávez por un teléfono satelital y me estaba con una senadora ya fallecida en Colombia, muy opositora a mi persona. Me dijo: es que aquí está la senadora tal, Uribe, yo quiero intervenir en el rescate de los secuestrados.
teníamos muchos secuestrados, que estaban secuestrados cuando yo llegué a la presidencia. Y me habían exigido, empezando por el presidente Chirac de Francia, para rescatar a Ingrid Betancourt una nueva zona de despeje en favor de la FARC. Y yo dije que de ninguna manera. Pero creé muchas condiciones para que los liberaran. Mientras él me hablaba, pasó raudamente por mi mente esta reflexión. Si le digo que no, le niego a los secuestrados una nueva posibilidad para que los liberen. Si le digo que sí, vamos a tener un problema político. Le dije que sí. Preferí correr el riesgo del problema político, pero darle una nueva oportunidad de liberación a tantos secuestrados, porque él intervenía con esos grupos terroristas. En alguna forma le hacían caso. Entonces, le acepté no por humildad, sino por una razón, la razón de buscar una oportunidad para liberar a los secuestrados. A los días me llaman y me dicen: el presidente Chávez está llamando a los generales colombianos. A la 1 de la mañana que supe, tuve que producir un comunicado diciendo que terminaba la mediación. Lo hice por una razón. No puede ser que el presidente del otro país esté llamando a los generales nuestros. Y dije, ¿qué tal que yo hiciera eso? Entonces ahí tomé una decisión muy fuerte. No se tomó por vanidad, se tomó por una razón. Desvincular la autoridad, la vanidad, la humildad de decisiones trascendentales es muy importante. Quiero aquí simplemente tuve oportunidad de ser alumno del profesor Hollingworth y le preguntaban compañeros del sector público y del sector privado en la Universidad de Harvard, ¿cuál es la clave más importante de la comunicación? Y él decía, preparación, preparación, preparación. Se lo digo mucho a los jóvenes en las clases de liderazgo, prepárense. Y con un texto que él recomendaba, credibilidad, empezamos a hacer la diferencia entre la comunicación morbosa y la comunicación que genera credibilidad. Por ejemplo, en Colombia preguntan mucho, no entendemos a Uribe, porque le hace oposición a Petro, pero no es duro. Y cuando dicen no es duro, es que muchos quieren que yo saque la espada y lo ofenda. Yo le decía esta mañana a Carlos Mateo, yo no le perdono tema, por todo tema en el que yo esté en desacuerdo le hago oposición, pero no lo he ofendido. Si yo lo ofendo, esa noticia corre como pólvora, produce morbo, pero a nada contribuye. En cambio, una acción permanente de argumentos tiene que fijar credibilidad y ayudar al mejor funcionamiento de la democracia y a los fines que se pueden obtener en resultados electorales en el futuro inmediato. Piensen muy bien este rengloncito: la comunicación morbosa, que es explosiva, y la comunicación creíble. Este era tan buen comunicador, les avanzó esto, y ya no volvemos sobre eso. En la bibliografía hay varios libros de Lincoln. Uno que escribieron recién asesinado, de testimonios de ciudadanos que se habían acercado a él. Era una persona fácilmente abordable, tenía una gran facilidad de comunicación con el ciudadano del común, bellísimas anécdotas. Y hay otro, yo lo leí tal vez en el año 92 en la Universidad de Harvard, o en el año 93, que se llama Lincoln en liderazgo, on leadership, espero que esté traducido. Hicieron el análisis de Lincoln como que fuera un líder contemporáneo. Y entonces en cada capítulo empiezan con una frase de Lincoln y terminan con una tabla de principios de ese capítulo. Los ingleses lo hicieron sobre Churchill, por ahí lo tengo también en la bibliografía que ustedes van a ver. Yo le decía hoy al presidente de esta mañana, Carlos Mateo, líderes tan importantes, este país, por ejemplo, no hablemos sino de uno, del general Francisco Solano López, y los colombianos tenemos mucha identidad
con él porque en el año 870, cuando lo asesinan, Colombia inmediatamente produjo un bellísimo decreto de honores y de luto, pero también una ley que la firmó un gran escritor de la época, Jorge Isaac, que era secretario de la Cámara, que dijo: todo ciudadano paraguayo perseguido en esta guerra de la Triple Alianza que pise territorio colombiano adquirirá todos los derechos del ciudadano colombiano. Entonces, el punto culminante fue el asesinato del general Solano López. Creo que todos nuestros países deberíamos invitar a estudiantes y profesores a que examinaran nuestros héroes no simplemente en la narración de la biografía, sino como que fueran líderes contemporáneos. Esta autora, Rosabeth Moscanter, se refiere mucho a la credibilidad, que se requiere tanto en el sector público como en el privado. En el sector público, en la política, la credibilidad es muy difícil de ganar y se destruye muy fácil. En el deporte, una estrella exitosa, o en la música, o en el arte, gana credibilidad rápidamente y se destruye menos fácilmente. Y ella habla de consistencia. Yo no puedo decir una cosa en una universidad privada, ir a decir la contraria en una universidad marxista. La consistencia tiene dos peligros: que uno por las presiones esté cambiando, cambios bruscos, o que uno por la consistencia sea tan consistente que sea terco. Yo creo que yo tiendo a ser terco. Entonces hay una pregunta: ¿cómo se logra en la empresa privada y en el sector público ser consistente con alguna movilidad sin ser terco? Cuando mirábamos esto, mi generación todavía estudiaba la competitividad de las naciones de Michael Porter. Y ustedes que tuvieron la oportunidad de mirar eso recuerdan que él ponía un punto muy alto y decía: esta es la escalera de competitividad. Los países tienen que caminar por esta escalera. Estos son los dos laterales, para aproximarse lo más cercanamente posible al punto más alto. Yo creo que hay que hacer una comparación, imaginarse uno una escalera con los laterales con prudente amplitud, donde estén los principios y uno pueda tener allí alguna movilidad. Entonces, alguna flexibilidad sin abandonar los principios. Es muy difícil, muy difícil. De mí suelen decir, este Uribe sí es terco, vea. Es muy difícil ese tema de la consistencia en momentos difíciles. La congruencia, decir cómo se ha actuado. Cuando uno está en mi edad, es objeto de muchos reclamos. Papá, tú nos regañas, pero hiciste lo mismo. Entonces, la única manera de contestarle a los hijos es: sí, yo de pronto soy incongruente, pero tengo derecho, como tenemos todos los papás, a que los hijos sean mejores que nosotros. Yo he dado unas luchas de expresidente, por ejemplo, la reducción de la jornada de trabajo en Colombia. Entonces, la manera de combatirme es: ¿por qué no lo propuso de presidente? Entonces yo he dicho: porque uno tiene derecho a trabajar para que la patria de hoy sea mejor que la que uno dejó y la de mañana sea mejor que la de hoy. Ese tema de la congruencia, a medida que uno avanza en la vida, produce muchos retos. La competencia es el estudio permanente. Yo veo a mis nietos estudiando programación de computadores y me siento tan analfabeta. Ahora no veo el momento de que me enseñen a manejar bien algunas de esas herramientas, por lo menos para obtener información de inteligencia artificial, para resignarme. Todos los días en la madrugada brego estudiar un poquito. Ahora de viejo llevo 2 años estudiando portugués.
Y cuando terminé bachillerato, yo sabía leer y escribir francés, se me olvidó, lo voy a volver a empezar, pero a pesar de la edad, yo digo que yo tengo 144 años. Yo soy del grupo de Biden y del presidente Trump, pero mayor que ellos, porque los míos son 72 de día y 72 de noche. Hay que estudiar permanentemente. La competencia es un proceso de vida de mejoramiento continuo en el conocimiento. Daniel Goleman, a mí me parece que es un autor muy importante sobre el tema de la inteligencia emocional. Creo que lo más importante es tener autoconciencia y autogestión. Es cómo soy consciente de mis vulnerabilidades emocionales y cómo soy capaz de tener autocontrol. Es muy difícil, pero por lo menos detenerse en algunos momentos a pensar en el tema. John Kotter habla de 3 valores del líder. Escribió, por ahí hay unos libros que yo les traigo en la bibliografía. Por ejemplo, está el de urgencia. Claro que no, en un país como Colombia hay tantas necesidades que uno no sabe qué es lo urgente, pero hacer el esfuerzo para categorizar la urgencia es necesario. Y él dice que el líder debe tener estos 3 valores: honestidad, energía, competencia. Piensen ustedes que el líder sea enérgico, tenga el motor, el conocimiento, pero no sea honesto, un peligro. Pensemos en el barco, que tenga la energía, pero el capitán del barco, el marinero mayor, no es honesto ni tiene conocimiento. Falta la brújula y la transparencia. Pensemos en alguien que tenga la competencia, sabe para dónde va, la transparencia, pero no tiene el motor, a ninguna parte llega. La combinación de los 3 es bien importante. Quiero pasar a mí. Aquí hay que aprender mucho de María Corina. María Corina tuvo un discurso, como tuvo la oposición venezolana, donde ponía por igual la cúpula chavista con la base. Creo que el discurso en los últimos años ha sido perfecto. Un discurso que le permitió construir una gran oposición, sumando la suya con las bases chavistas que le llegaron. No extendió la lucha a la base chavista, la concentró en la cúpula de la dictadura. Un discurso muy bello de familia, de unión de los venezolanos, y el mundo la acompaña en eso, porque dice, lo nuestro no será un gobierno de vindicta. Y la otra cosa es, por primera vez yo veo en mi ciclo vital que una oposición democrática logra detectar el fraude de una dictadura comunista. Cuando hace muchos años el presidente Carter y el secretario de la OEA avalaron al presidente Chávez, la oposición venezolana dijo, ¿por qué lo avalan si ese triunfo fue tramposo? Por primera vez la organización de María Corina y del mundo es capaz de detectar ese fraude, hasta el punto que los presidentes Lula, Petro y López Obrador no pudieron reconocer el triunfo fraudulento de Maduro. Una gran innovación en lo de María Corina. A mí me tocó innovar un poco de cosas, pero sigamos rápidamente. Lo que hicimos allá fue pasar de un círculo de más violencia, menos inversión, más pobreza, a uno virtuoso de más seguridad con valores democráticos, más inversión, menos pobreza. Colombia no quedó perfecta, pero mejoró en esos años. Era un diálogo permanente con las comunidades, la seguridad. Vamos a pasar sobre esto. En el año 2001 ya habían salido al extranjero 4 millones de colombianos. Había una diáspora tremenda. Nosotros nos propusimos trabajar la seguridad con valores democráticos, la confianza de inversión, la cohesión social. Redujimos mucho el Estado.
una reducción del Estado de 6 puntos del PIB. Y aquí van a ver un cuadro de resultados. Cuando lo fuimos derrotando, entonces empezó a decirnos, a afectar mi reputación con el cuento de derechos humanos. Por supuesto, hubo violaciones que siempre sancionamos a los presuntos responsables. Pero este cuadro muestra que el país mejoró en esos años. Cuando yo llego, en ese año, entre trabajadores sindicalistas y maestros sindicalizados, asesinaron casi 200. Habría querido 0, pero el último año asesinaron 14. Mejoramos mucho en la seguridad, en la economía y redujimos mucho la pobreza. Nosotros hemos tenido una política de confrontar a los promotores del odio de clases y promover una política de economía fraterna. No entro ahora en la oposición que le hacemos a las reformas del presidente Petro y en nuestras alternativas por el tiempo. Esto es bien importante, Carlos, lo veíamos esta mañana. La macrovisión y la microgerencia. El liderazgo necesita construir con los equipos una visión de largo plazo, una macrovisión, pero también ejercer una microgerencia, porque si no, las cosas no avanzan. Nada gana alguien que tenga una muy buena visión de largo plazo y todo quede estancado por falta de microgerencia. Y una microgerencia sin una visión de largo plazo se vuelve un desorden. Por supuesto, a mí me maltrataban mucho por eso, pero es que Uribe quiere intervenir en todo. Viendo esto retrospectivamente, donde más fracasamos fue donde menos microgerencia tuvimos. Y no falta el que diga, ¿cómo no iba a ser responsable de las violaciones de derechos humanos si Uribe sabía todo? Por la microgerencia. Lo dice un sacerdote, el padre de Ru. Entonces yo recuerdo la noche que hicimos un bombardeo, no contra Ecuador, contra ese grupo terrorista de la FARC, que era el invasor de Ecuador. Dimos de baja a un cabecilla de la FARC y eso nos permitió 2 meses después liberar a Ingrid Betancourt, porque en ese campamento de la FARC en la selva ecuatoriana, desde ahí se controlaba ese secuestro en Colombia. A las 12:05 de la noche recibo una llamada y me dice el general comandante de las fuerzas militares, descargadas las bombas desde el espacio aéreo colombiano. Dieron en el sitio, a los minutos, todo indica que se dio de baja a fulano de tal. Enseguida le digo yo, general, recuerde que en tal atentado contra mí, un computador que tenía apenas tuvo una pequeña rajadura no completa en la pantalla. Y recuerde que en el caso del negro Acacio, terrorista de Brasil, cuando lo bombardeamos con bombas de inteligencia, rescatamos los computadores que nada les pasó. Y me dice al entonces, me da permiso de entrar a Ecuador, pero salga ahí mismo, mi general, porque no es una invasión al hermano pueblo ecuatoriano. Se rescataron los computadores. Una de las cosas que más me duele es que en esos computadores, cuya cadena de custodia se manejó impecablemente, aparecen muchos asociados del terrorismo, nacionales y extranjeros, y la Corte Suprema de Justicia descartó esas pruebas. Bueno, cuando el diablillo de la política se mete en la justicia, pues debe estar en la mente del juez, pero no en la mente del fallador. El ser humano tiene todo el derecho a su inclinación ideológica, pero el fallador tiene que hacerla a un lado, tiene que dedicarse al cotejo entre el hecho y la norma. ¿Ustedes creen que yo, si hubiera habido una violación de derechos humanos allí, yo estaba a 1000 kilómetros, recibí esa información telefónica, podía ser el responsable de esa violación de derechos humanos? Entonces han llegado al punto de acusarme por algo bueno que hacíamos, que era bregar a hacer microgerencia. En esto de manejo de crisis no me voy a referir sino
a 2 o 3 ejemplos. Este 6, asumir el problema, el riesgo, delegar el éxito. Cuando hicimos el bombardeo a Ecuador, a las 9 de la mañana, a Ecuador no, al terrorismo que invadía Ecuador, y lo digo con todo respeto por el hermano pueblo, a las 9 de la mañana rompieron relaciones con nosotros Bolivia, Ortega, por supuesto Ecuador, Chávez, y alguien me llamó y me dijo, echa al ministro de Defensa. Y ¿cómo lo voy a echar? Yo llevo muchos años, y al comandante de la Fuerza Aérea, usted lo echa y dice que fue un error, una imprudencia el comandante de la Fuerza Aérea. Y digo, pierdo la confianza que me he demorado muchos años en construir en los militares. Ellos hacen esto porque tienen confianza en mi responsabilidad. Yo la asumo. Por supuesto, asumí ese desgaste. La responsabilidad es mía, es mía. Y 2 meses después rescatamos a Ingrid. Yo seguí paso a paso. Cuando ya estaba rescatada a salvo, me dicen los generales, usted va a ir a traerla. Le dije, no. Vamos a delegar el éxito. Déjeme a mí para asumir las dificultades. Entonces me preguntan mucho los estudiantes de universidades, ¿y usted por qué no aparece en la foto desmontándose de un helicóptero con Ingrid? Hombre, había sido muy bueno, pero es lo que me puede llevar a decir, yo asumía toda la responsabilidad como cuando el bombardeo, los fracasos, pero delegaba los éxitos. Creo que eso es bien importante en la empresa privada. Es al principio del gobierno. ¿Nos faltan cuántos minutos? No. De los 45, ¿cuántos faltan? Bueno, entonces vamos a hacer esto muy rápido. Era a principio del año 2003, llevamos 8 meses en el gobierno. Entre los secuestrados casos que se habían dado antes de mi llegada al gobierno estaba un gobernador excelente de mi departamento, un ministro de Defensa y 9 militares. Le dije a mi señora a las 5 de la mañana, recemos, que hoy vamos a intentar un rescate militar. Yo me fui a la ciudad de Cali a cumplir una promesa de campaña, que era instalar un batallón de alta montaña en la cordillera occidental para taponar un sitio por donde llevaban a los secuestrados de Cali a esconderlos en las selvas del Pacífico. Me llaman por un teléfono satelital y me dicen, presidente, fracasamos, no quedaron sino 2 sobrevivientes, nos mataron al gobernador y al ministro. Qué dolor, qué dolor. Tomé un helicóptero, íbamos en un avión de regreso a Medellín, después fui a la selva y en el trayecto del avión iba con los ojos cerrados y oí que mis compañeros decían, ¿qué vamos a decir? Yo dije, nada, la verdad. Yo asumo la responsabilidad. Fui a la selva, encontré lo siguiente. Desde arriba la selva se ve como un brócoli. No se alcanza a observar qué hay debajo, pero desde abajo sí se ve. Y me dijeron los 2 sobrevivientes. Nosotros vimos que eran helicópteros militares los que pasaron. Y vimos el color de las botas de los pantalones y del calzado de los que llevaban los pies por fuera en los helicópteros militares. Inmediatamente la FARC salieron corriendo, cuando no llegaba nadie volvieron, nos dieron tiros de gracia. Me dicen los 2, nosotros sobrevivimos porque nos cayeron muertos. Uno de ellos tenía una herida aquí de leishmaniasis, esa enfermedad tropical tan difícil que va carcomiendo al ser humano. De esos episodios, aquí hay un sobreviviente, que es el embajador Corso, que fue secuestrado en esa época en Colombia. Yo llegué a una base aérea a las 6:30, 7 de la noche. Le dije al comandante del ejército, mi general, nuestro turno. Póngame unos mapas aquí, yo le voy a hablar al país. Entonces dije, mire, los secuestrados estaban aquí. Un helicóptero debió aterrizar aquí, el otro aquí. Y se debió haber hecho una aproximación por tierra. Se cometió el error de haber pasado por encima del campamento.
es una responsabilidad nuestra, yo la asumo. Esa noche el país se unió y se dividió. Se unió porque no hubo la manida respuesta, vamos a hacer una investigación exhaustiva, que generalmente a nada se llega. La investigación se acabó cuando nosotros reconocimos el error. Ahí estaba la conclusión, pero el país se dividió. La mitad dijo, estoy de acuerdo con rescates militares, y la mitad dijo, estoy en desacuerdo. Termino con este caso. A mí me llaman a la 1 de la mañana hora de Colombia, ya había amanecido en Europa. Un mes antes de mi elección de la ciudad de Cali habían secuestrado a 11 diputados. Y me dicen los periodistas, acaba de liberar la FARC un comunicado en Europa y dice que en un combate con el ejército murieron 11, 9 de los 11, 10 de los 11 diputados, que sobrevivió uno. Y empieza el asedio periodístico. Yo dije, no voy a reaccionar al impulso de las primeras impresiones. Pero le dije a los comandantes militares, yo les ruego revisar si ha habido o no ha habido combates y en qué área. Llegan las 12 del día, llevamos 11 horas, 12:30, y me dice, puede tener la seguridad que en esa área no ha habido combates. Yo le hablé al país a la 1 de la tarde, 12 horas después. Entonces, no reaccioné al impulso de las primeras impresiones, pero tampoco demoré la información. Y Dios premia la buena fe. A los 15 días dijo la Cruz Roja Internacional que nosotros teníamos razón, que no había habido combate, que los había asesinado la FARC. Y hay que darle la cara a los problemas. Yo dije, me voy para la ciudad de Cali. La señora mía dijo, te acompaño. Era muy difícil llegar donde esas familias. Las encontré con dolor y con indignación. Y las entendí. Y me reprochaban. Pero la ciudadanía agradeció el manejo. Ustedes van a ver aquí una serie de líderes. Estos son todos, una serie de líderes. Yo he llegado a tener la osadía de decir que Bolívar tuvo un pensamiento estratégico más importante que el de Napoleón. Porque Bolívar, inclusive con los periodos de ejecutivo fuerte, siempre quiso la libertad de todos estos países, con el San Martín. Napoleón quiso sustituir las monarquías por la república, pero en muchos de los países conquistados instaló monarquías de amigos y de parientes. Y cuando perdió Waterloo, que lo pusieron preso los ingleses, estaba en el plan de venir a América a crear otra república. Pero esto ya es muy largo. Les recomiendo ahí, que hablamos de líderes. En América Latina, vale la pena detenernos aquí 2 puntos. Muchas personas de mi partido me dicen, pero usted ¿por qué aplaude a Cardoso? ¿Y usted por qué aplaude a Ricardo Lagos? Ricardo Lagos socialista, Cardoso socialdemócrata. Yo digo, no sabía. Cardoso es el gran tránsito de la dictadura de Brasil a la democracia. Del Brasil de la inequidad al principio de la construcción de equidad. Cuando yo comparo el Lula de las primeras campañas con el Lula de hoy, si el Lula de las primeras campañas hubiera sido el presidente de hoy, de hace unos años, Brasil podría estar frente a la empresa privada en un desafío neocomunista muy grande. Yo creo que lo evitó Cardoso, porque dejó una economía en tan buen estado que le permitió al presidente Lula, sin aplicar recetas socialistas, simplemente con fórmulas sociales que ya había empezado Cardoso, sacar de la pobreza a 30 a 32 millones de brasileños. Y en Chile han derrotado a la izquierda y a la derecha. Y creo que tiene mucho que ver Ricardo Lagos, un doctor en economía
de la concertación, lo que llamaríamos el socialismo chileno, no el extremismo. 3 días antes del voto por la segunda constitución me dijo: con la primera perdimos y no voy a aprobar la segunda. Profe, entonces ¿qué va a pasar? Mire, yo soy anti-Pinochet, pero me quedo con la constitución de Pinochet por las reformas que hizo Lagos. Lagos desde el socialismo dio un gran ejemplo: hacer ajustes sin desbarajustes. Denle una miradita a su santidad Juan Pablo II, una miradita a Reagan, a Thatcher, a Gorbachev. Gorbachev es la excepción. Quiso hacer ajustes con perestroika y ¿cómo era la otra? Y la perestroika. Y eso no sirvió porque dejó los fundamentos del comunismo. Es muy probable que en nuestra manera de ver las cosas él se hubiera necesitado hacer un desbarajuste, pero facilitó el desbarajuste, que lo hizo Yeltsin. Este es un libro muy importante para mirar a América Latina, Enrique Krauze, Redentores. Por ejemplo, aquí aparecen dos muy cercanos a ustedes: Rodó, inspirador de la izquierda uruguaya, y Mariátegui, del APRA, de lo que yo llamaría el comunismo cósmico. Y un libro que he venido recomendando a los jóvenes, de Mario Vargas Llosa, La llamada de la tribu, porque mi generación, yo salía en la facultad de clase de sociología con Nikos Poulantzas, en sus textos, a clase de introducción a la economía con Marta Harnecker, con Ernest Mandel, a clase de introducción a la política con Althusser, ideología de aparatos ideológicos de Estado. No nos dejaban ver sino comunismo. Y a mi generación le hicieron pensar en la Universidad Pública Latinoamericana que teníamos que escoger entre el soviético, el vietnamita, el cubano, el chino. Hay dos episodios muy importantes para mi generación. Cuando Mario Vargas Llosa rompe con Castro a raíz de la detención del periodista Herbert Padilla en 1971, estaba yo en la universidad. Y el llamado de la tribu, la llamada de la tribu, porque tiene ahí todos los autores liberales, del liberalismo clásico. Yo llegaba al Ateneo de Caracas, o las librerías de Buenos Aires, y no veía sino literatura política izquierdista y demagógica. Esto tiene unos rompimientos muy importantes. Y la estructura política y cultural de Javier Milei. Ojalá tenga buen gobierno. Por ahora yo creo que ha hecho una gran contribución. Es presentar una contraparte conceptual a lo que nos habían obligado por décadas, queridos amigos. Háganse esta pregunta. A mí me tocó el profesor Fischer en Harvard. Carlos Mateo, ¿cuál es tu primera pregunta aquí de estas cuatro? ¿Y cuál es la primera función? ¿Cuál harías tú, cuál presentarías tú de esas cuatro preguntas? ¿Cuál sería la primera? ¿Qué sería lo primero que harías? Observar. ¿Y lo segundo? ¿Quién le ayuda? Preguntar. ¿Y lo tercero? ¿Y lo último? Yo creo que ese es un orden muy lógico. Bueno, por ahí hay una cosa que yo gozo mucho con los muchachos, que en la universidad les digo: bueno, que a mí no vamos a pulsar. Ustedes le ganan muy fácil a este viejito. Nos gastamos 10 segundos y no alcanzan a ganarme ni yo a ganarles. Pero después le digo: pongámonos de acuerdo, y en los 10 segundos hacemos 20 o 30 puntos para significarles la diferencia entre la confrontación y la cooperación. Claro que con el neocomunismo, con los extremismos, no hay cooperación que valga.
No hay búsqueda de oportunidades que valga. Y termino con esto de Churchill. Ténganlo en cuenta. Se lo digo a los colombianos. Les confieso, frente a lo que yo digo, seguramente muchas veces me he salido de esa línea, pero por la circunstancia de que uno no haya sido totalmente congruente, no puede renunciar a decirlo. Me he extendido mucho, muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, hay algunas preguntas del auditorio porque quisiera empezar con una pequeña pregunta, tenemos no mucho tiempo, porque después el presidente tiene una conferencia de prensa, pero una pregunta. Pues dígale a los periodistas que pregunten aquí mismo. ¿Puede uno ser líder sin carisma? Tanto el liderazgo como el carisma son procesos evolutivos, son innatos o son adquiridos, son virtudes adquiridas. Hay de todo. Hay unos que empiezan desde cero, otros que nacen con un equipaje, pero en todo caso es construible. Por ejemplo, no me referí en el caso de Rosa Beth Moscanter al tema del caring, de relaciones humanas, porque ya había hablado de él cuando hablé de el amor a la comunidad. Hay que tener una relación en lo posible afectuosa con los seres humanos. No es fácil, porque uno muchos días está enojado con algunos, con otros tiene un antagonismo tal que no se permite, pero es ideal. ¿Alguna pregunta ya una joven? Nada más. Si le pueden llevar un micrófono a la señora. Ya vale. Gracias, Carlos. Presidente, ante todo un placer escucharlo. Me llamó mucho la atención parte de su mirada cuando habló de valores perdurables. Y quisiera preguntarle, yo tomé nota de esto, habló de estado pequeño, la familia, el círculo íntimo, también habló de los basados en los principios y habló también del estado grande, que es un destructor. Basado en esa mirada, la pregunta que me anoté, que me gustaría que me pueda responder es, ¿cómo esa mirada usted la podría bajar a los grandes líderes a nivel empresarial? Cuando usted habla de círculos pequeños, cuando habla de valores perdurables. Yo creo que lo que ha pasado en las últimas 2, 3 décadas en la empresa privada es muy aleccionante. Porque hay empresas que han tenido valores perdurables, pero no se han aplicado a responder a los nuevos desafíos. Entonces se quiebran las que tomaban fotografía de rollo y no evolucionaron a la fotografía digital. Yo no era capaz de leer español sin el diccionario, leer a García Márquez. Entonces yo arrancaba a estudiar una semana y mi señora decía, pesan más los diccionarios de Álvaro que la ropa, porque llevaba aquí un diccionario de Larousse y aquí uno de American Heritage. Los que se quedaron en esos diccionarios, como imagínense con lo que ha aparecido con un teléfono de estos, uno maneja tantos lenguajes. El gran regalo de mi madre fue la Enciclopedia Británica. Yo me sentía feliz. Hoy es una reliquia. Entonces, yo tengo un valor perdurable que es el amor a la fotografía, pero ¿cómo la adapto a los nuevos tiempos? Ahora, la más difícil de las crisis es la personal. Yo recuerdo que a mí, por presiones extremoizquierdistas, me ponen preso y me coincide con un COVID. Es una crisis muy difícil. Ahí hay un valor perdurable, la familia. En la crisis personal, la familia, los amigos de toda la vida
y la rutina. Yo en ese momento traía una gran rutina de estudio, se me quebró con el problema. Una gran rutina de deporte, se me quebró con el problema. Todo el esfuerzo en medio del dolor de la crisis era bregar a recuperar esa rutina. El valor perdurable de la familia hay que apreciarlo pensando en las crisis personales. Ahora, la empresa privada en términos generales es mucho más cuidadosa con los costos que el Estado. En América Latina yo veo un problema y lo empiezo a ver en Colombia. En Colombia la corrupción era excepcional. Hoy parece ser una contracultura que empieza a tener aceptación general, unos por resignación, que dicen contra eso no hay nada que hacer, y los otros por conveniencia. Entonces uno no puede renunciar al valor perdurable de la transparencia. Así la situación sea totalmente contraria. Sí, acá el amigo venezolano y después el embajador Walter Bierman. Bueno, primero darles las gracias por esta presentación y por todas las opiniones sobre nuestro bello país Venezuela. Tenía dos preguntas. Usted al comienzo habló de ver cuáles fueron los errores que se cometieron para que tengamos gobiernos como los nuestros. Quería que nos explicara algunos según su opinión. La segunda parte de la pregunta es, una vez cometidos estos errores, ¿qué hacer para generar el cambio? Lo más difícil es reconocerlos. El pianista no reconoce que le falló la nota. El público sí. Cuando uno sigue en la política activa le da mucha dificultad, no por vanidad, sino por la resiedumbre de la actividad, reconocerle el error. Yo he venido con algunos compañeros mirando qué errores pudimos tener nosotros y los he reconocido. Pero también creo que en mi sucesión hubo errores muy grandes. Negociar impunidad absoluta con un grupo terrorista. Darles impunidad frente al narcotráfico, con la excusa de que era una fuente de financiación de la rebelión. Eso logró que hubiera indultos, mas no paz. De pronto otro error, no haber corregido lo que se prometió. Entonces yo vengo diciendo, si no nos gusta el gobierno Petro, tenemos que hacer oposición. Yo la hago procurando no ofender, con mucha franqueza. Pero también tenemos que pensar qué proponer. Y también tenemos que pensar qué hicimos mal, que llegó esto. Creo que en América Latina ha faltado la confesión, ¿qué hicimos mal? ¿Qué no hicimos? ¿Qué hicimos mal que llegaron estos fenómenos? Yo por eso una vez de presidente le dije a Petro que él era un terrorista vestido de civil. Eso no gustó. Creo que cometí errores. Tengo por ahí un listado de errores. Yo no debía haber tenido dudas sobre la posibilidad de una segunda reelección. La debía haber frenado de entrada. Tenía dudas y decía, tengo una encrucijada en el alma. No quiero que el presidente se perpetúe, pero me parece grave que se pierdan estas políticas. Ahí vamos, reconociendo errores, pero es muy difícil. Es muy difícil reconocerlos de uno. Y es muy difícil decirle a los demás que los reconozcan. Pero creo que es necesario para superar estos retos. Walter Bierman. El embajador Walter conoció mucho esos episodios. La Universidad de los Andes acaba de publicar un libro que se lo traje a él de regalo. También se lo traje a Carlos Mateo, que lo escribieron sin mi iniciativa y con independencia, que dice Uribe 20 años después. Y
hay unos datos que yo no comparto, voy a hablar con ellos, pero yo creo que es un libro que no es propaganda del gobierno. Es muy fácil salir de la presidencia, decirle a un hombre que tuvo contratos, sácame este libro. Lo bueno de este libro que acaba de salir es que es un libro independiente, pero usted no es independiente porque usted es amigo, pero fue testigo ático de esos acontecimientos. Totalmente. Presidente querido, si tomamos el mapa mundial, ¿qué país le parece que hizo menos mal las tareas? ¿Qué país es el que podemos mirar para reflejar que, como ejemplo, que hizo menos mal, digamos? ¿Cuál tarea? No, en general, digamos, ¿cuál es el país que le parece a usted que podemos mirar que esté ¿Por bien? qué no me menciona algunos? A mí me parece Uruguay, uno. Mantiene Yo le reconozco a Uruguay democracia con libertad. Estoy de acuerdo. Me parece que el gobierno de Tabaré Vázquez es un gobierno social cristiano, elegido por la izquierda, nunca marxista. Y he tenido la oportunidad de ser muy amigo, de apreciar mucho a la calle Herrera, al presidente Sanguinetti, Bachi, que era un hombre cultísimo, cultísimo. Me parece muy bueno el actual presidente de la calle Pú. Mujica, un hombre de otro estilo, de frases simples y contundentes. Creo que era más agresivo el discurso, pero que en los hechos no hizo el daño que se esperaba. Me parece que es un país que ha manejado muy bien los matices y lleva muchos años sin irse a extremos. Lo que pasa es que hay cosas mías que no le gustan a mis amigos y la mayoría no le gustan a mis enemigos. Me dicen, no, Uribe dice eso, mire, Uribe no es la derecha que necesitamos. Entonces el que dice eso, yo digo, decir la verdad. Y el otro dice, es que Uribe es conservador, decir la verdad. El otro dice, es que Uribe es liberal, decir la verdad. El otro dice, mire, reduciendo la jornada de trabajo, es socialdemócrata. Digo, digan la verdad, yo tengo unos valores perdurables, la seguridad, el emprendimiento privado, la política social, el Estado pequeño, la familia, etc. Entonces, decir esto que yo me atreví a decirle sobre Lula o sobre Uruguay, no es fácil en el entorno, no de mi base de electores, sino de mis compañeros de dirigencia. Por ejemplo, hace 15 días me faltó valor, casi que le hago un retweet al presidente Boric. Me pareció tan acertado, pero me faltó. Fui cobarde, no le hice el retweet. Me parece que ha entendido muy bien la realidad política. El Boric que vimos en el estallido social es muy distinto al que hoy está gobernando, con problemas muy graves como la inseguridad. Pero puede hacer que no sea un cambio táctico, sino sentido. Yo lo pongo de ejemplo en mi país, digo, vea, allá aterrizaron, aquí no. ¿Qué país se le ocurre? Dentro del mundo. No me lo va a poner muy lejos, que le pongo yo todavía no soy tan universal como decía dentro Borges. del mundo le pongo yo soy muy parroquiano. Un país con un sentido de izquierda, pero que me parece que está creciendo y hay desarrollo con libertad, es Vietnam. Sí, a mí me sorprendió en el año 91, en junio, recibir en la Universidad de Harvard una delegación de empresarios de Vietnam, después que mi generación vivió la guerra y también la retirada de Estados Unidos. Yo no lo conozco bien, pero a nuestra generación, embajador, le tocó ese gran choque del Ho Chi Minh, la guerra, al Vietnam de hoy, pero no conozco detalles. Ho Chi Minh City, una belleza. Bueno, usted lo dice. Bueno, ya Singapur, bien importante. Yo creo que lo que hizo Lee Kuan Yew, criticado por muchos por las maneras, la pena de muerte, el autoritarismo. Yo me pregunto,
sin Lee Kuan Yew, en una isla de 500 kilómetros donde viven más de 5 millones de personas, ¿qué estaría pasando en materia de corrupción y de droga? Entonces, mire cómo hay que mirar resultados y métodos. ¿El qué? Claro. Bueno, creo que para no agotar al presidente Uribe, que todavía le esperan Para varias... no agotarlos a ustedes. No, todavía le espera. Creo que, en primer lugar, presidente, darte las gracias por compartir con nosotros tus experiencias. Creo que cada uno pudo confirmar que esa dualidad del político que entiende la política como objeto de pensamiento y del político que entiende la política como la acción, el desafío de tomar decisiones. Porque Uribe es un hombre que sabe que al que le está otorgado mandar no puede tener miedo. Y creo que esta noche con su experiencia nos ha demostrado eso. Muchísimas gracias, señor presidente.